Bienvenido a tu canal Literatura AA. Recuerda que puedes suscribirte, darle like a los videos y compartirlo con tus amigos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El capítulo final de Bill W. Al irse volviendo viejo, la cara de Bill se alargó de cierta manera. Su cabello, sin características especiales y ahora blanco, se volvió más escaso y su voz más monótona llegó a ser, si acaso más insípida. Su alto esqueleto está tan erecto como de costumbre, pero ahora sus ropas le quedaban más amplias. Tenía la reputación de que vestía terriblemente, pero Frank R. recuerda un día que no era característico. Yo estaba una mañana en la oficina de Herr M., hablando con él, y entra Bill de manera despreocupada y dice: «Miren, compañeros, tengo un traje nuevo». En esta época particular de su vida, Bill podía haber ido a Brook Brothers y ordenado 5, pero era como un niño. Nunca olvidaré el «Miren, compañeros, tengo un traje nuevo». Siempre elocuente, Bill permaneció tan capaz como siempre, eso de aferrarse a su causa en boga. A lo largo de los años había cambiado muy poco el timbre de voz, pero en 1968, si uno se fijaba, se había vuelto notoria la cortedad de su respiración. Su manera de fumar había sido un problema durante años. Ruth Hogg recuerda a Bill intentando dejar los cigarrillos en años tan tempraneros como el de 1940. Al dejarlos, era un notable fumador de los cigarrillos de otra gente, con frecuencia queriendo tomar 2 a la vez. Ruth recordó que no era raro que hacia final de la tarde se hubieran fumado toda la cajetilla de ella. Dennis Manders describió la cubierta del escritorio de Bill con sus aristas enmarcadas por las colillas de los incontables cigarrillos que Bill a lo largo de los años había dejado ahí y luego olvidado. No está bien claro cuándo se enteró Bill de que tenía enfisema. En 1961 solicitó que la Conferencia de Servicios Generales que hicieran una previsión para Lois, esto en caso de su muerte y precediera a la de ella. Se hizo esto sin demora. También durante 1961, una vez más, a la solicitud de Bill, se hizo otra previsión para Evie, de manera que recibiera con regularidad un cheque mensual el resto de su vida. Evie recibió $200 al mes hasta su muerte en 1966. El trabajo de AA en Bill todavía está sin terminar. Hubo un acorde final que sintió que tenía que ser tocado y no descansaría hasta que el último acorde se hubiera resuelto con armonía. El asunto de la proporción de los depositarios no era algo muy complicado, pero fue el último ejercicio de la voluntad de Bill contra la oposición conservadora, en ocasiones reaccionaria, de los depositarios. A causa de que el cambio era de menor importancia comparado con el alboroto que armó, el simbolismo del asunto quedó en pie con mayor claridad. La vida entera de Bill había estado dedicada al crecimiento. Siempre había abrazado, apoyado y animado el cambio y crecimiento en sí mismo y en los demás, en sucesos y circunstancias, y en este aspecto era muy poco común. Los psicoanalistas están de acuerdo en que la condición que resiste con más fiereza la mayor parte de la gente es el cambio. Irá hasta donde sea para mantener su posición. Cuando en 1938 el Consejo de Depositarios había sido formado originalmente para supervisar los asuntos de la infante fraternidad, había sido la idea de Bill de reabrir o tener en el Consejo una mayoría de depositarios, no alcohólicos. En esta época, nadie sabía si los alcohólicos podrían estar lo bastante maduros para hacerse cargo de sus propios asuntos, incluso de si podrían permanecer sin beber. Después de la convención en San Luis y después del periodo probatorio de 5 años de la Conferencia de Servicios Generales, esta fue declarada un éxito, y Bill se dio cuenta de que era tiempo de invertir el montaje original y cambiar la composición del consejo a una mayoría de alcohólicos. Sus esfuerzos para ver que se cambiara la proporción precipitaron una disputa que duró a través de 10 conferencias de servicios generales. Pero ahora se invirtieron los papeles. Anteriormente, cuando Bill estaba moviéndose para conseguir el establecimiento de la conferencia, había estado en el papel de padre intentando destetar un niño, y ahora Bill era el niño intentando convencer a sus padres, en este caso el Consejo de Depositarios, de que la fraternidad estaba lo suficientemente madura para tener la palabra final en la administración de sus propios asuntos.
El historiador Ernest Kunz resume la situación como sigue. Explícitamente compuesta de una mayoría de no alcohólicos, los depositarios y la fundación eran el testimonio más visible de la respetabilidad de la fraternidad. Para Wilson, esa dependencia de los no alcohólicos era una negación de la responsabilidad y una evidencia de inmadurez, pero estos hombres habían dado mucho y en la mayor parte habían llegado a ser amigos personales íntimos. La gratitud apropiada también era una responsabilidad de la madurez y un testimonio de la misma. Las conferencias estaban probando ser un cuerpo conservador. El Dr. Jack expresó que Bill no estaba más arriba de la manera de actuar de un viejo sangrante. Cuando se encontraba frustrado, la reacción de Bill al ver derrotado su plan por primera vez fue decir: ¿estará bien que conserve todavía una oficina en el cuartel general? Incluso Lois encontró difícil de entender por qué Bill estaba tan acalorado por el asunto. En San Luis había pasado formalmente la autoridad a la Conferencia de Servicios Generales, la que entonces aceptó la plena responsabilidad para la composición y las políticas del Consejo. Año tras año, la conferencia rehusó su consentimiento a Bill. Y aquí algunas notas a ese respecto, tal como aparecieron anualmente en los resúmenes de la conferencia enviados a los grupos. Hasta 1962 fue el último asunto de Bill con el Consejo y con la fraternidad. Su satisfacción con el resultado fue evidente en esta carta. No te puedes imaginar lo feliz y agradecido que estoy de que se tomó la decisión de que AA debe intentar caminar por sí misma, a nivel del Consejo. Entre las fuentes de felicidad por este resultado, la principal es el recuerdo de que, sin tus buenos oficios, no se hubiera podido completar nada durante todos estos años. El trabajo de Bill había terminado. En 1956 había cumplido 70 años y todavía estaba fumando. Había dejado de hacerlo muchas veces y reincidido otras tantas. Su respiración había empeorado a partir quizá de 1966. Pam B. de Red Bank se encontró casualmente con Bill en unas vacaciones en el Caribe. Durante el invierno de 1968 también estaba intentando dejar de fumar, y cuando una tarde se encontró a Bill en la playa, hicieron un pacto mutuo de que ninguno de ellos se fumaría un solo cigarrillo hasta que se reunieran de nuevo al día siguiente. Todos los días se reunían en la playa, y todos los días se refrenaban para fumar hasta que volvían a reunirse. Sin embargo, la hora señalada para su cita cada día era más temprano. Bill empezó a llevar un inhalador de bolsillo. Era un aparato en forma de L, con uno de los extremos para ponerse en la boca y el otro era un émbolo que se hundía con el pulgar. En sus paseos por los senderos alrededor de Stepping Stones, ahora Bill se detenía con frecuencia a descansar, sentándose en los troncos restantes de árboles que se habían talado, mientras recuperaba el aliento. Los vecinos, acostumbrados a verlo durante años en estas caminatas diarias, se dieron cuenta que iba mermándose. Un momento decisivo llegó en febrero de 1969. Había sido un duro invierno y Bill se trepó al bajo techo de su estudio para investigar el daño causado por el hielo y la nieve. Perdió el pie y empezó a resbalarse. Agarrándose de una rama que sobresalía, se las arregló para detener su caída. Se puso de pie, entró para tomar algún aliento y pronto regresó al trabajo. Pero estaba muy golpeado y las contusiones no disminuyeron rápidamente. Con el incidente, empezó la continua declinación de la salud de Bill. En abril de este año, había dejado realmente de fumar y esta vez continuó sin hacerlo. Dijo Bob H. Puedo decirte con exactitud cuándo fue porque, a pesar de mi incredulidad, acabó teniendo éxito al dejar de fumar poco a poco. Cada día estuvo fumando menos y puedo decirte exactamente cuándo fue. En 1969, en el invierno del 69, aunque para ese tiempo ya se había hecho mucho daño. Para Bill, 1969 fue un año en que la enfermedad entraba y salía primordialmente, y esta fue la pulmonía. Rara vez iba a la oficina, y cuando lo hacía, con dificultad podía caminar unas pocas calles a la estación para el viaje a casa. En cada calle se tenía que detener y descansar. Al M. vio a Bill por última vez, aproximadamente en esa época. Estábamos en Nueva York y llamamos a Bill para decirle que nos gustaría ir a verlo. Nos dijo que no se estaba sintiendo muy bien y quería invitarnos a pasar la noche. Pero que no pensaba que sería buena idea. Salimos de ese pequeño trenecito y aquí estaba Bill con un pie fuera del coche colgado sobre el volante, respirando a bocanadas. Así estaba de mal, no se podía salir del coche. Con frecuencia, Nell Wing iba a trabajar a Red Forks. Por sí misma era capaz de despachar una gran parte de la correspondencia,
Por ahora podía bien anticiparse a lo que Bill diría y era capaz de escribirlo, incluso podría imitar su letra y su estilo. Al principio de 1970 mejoró ligeramente, aunque continuaba yendo a Nueva York de una manera irregular. Esto fue capaz de asistir a las juntas de los depositarios y en las oficinas. No se sabe si él estuvo consciente o no lo estuvo, de que se encontraba en los principios de una enfermedad mortal. Todos los meses de abril, Bill hablaba en la cena de apertura de la conferencia. En 1970 fue programado para hablar como de costumbre. Bob H. recordó lo que sucedió esa noche. Comenzó a hablar y de pronto se detuvo, justamente a mitad de una oración. Permaneció ahí un poco y luego dijo: «Lo siento, no puedo continuar». Y se fue y se sentó. Todos se quedaron pasmados ante esto, porque si había algo que siempre pudiera servir era hablar, elocuente, articulada y persuasivamente. Dennis Manders, a cargo de la grabación de la conferencia, recordó su propia sorpresa cuando Bill le ofreció disculpas por estropear la grabación, al ser incapaz de continuar. Ahora Bill padecía dolores de toda índole, al igual que estaba inseguro mentalmente, pero tenía muchas ganas de asistir en julio a la Convención Internacional en Miami. En mayo de ese año, fue a internarse al Instituto del Corazón de Miami. El director era el Dr. Ed, compañero y querido amigo de AA. Bob describió la convención de Miami, que se efectuó incluyendo el fin de semana, el 4 de julio. Tuvimos una conferencia y había 14,000 personas. Bill fue llevado en una ambulancia a la entrada trasera. Tenían allí un camión montacargas que tomó a Bill en la silla de ruedas, lo levantó y lo depositó en la entrada trasera del escenario. Tenía colocado un tubo nasal y estaba aspirando oxígeno. Fue llevado en la silla de ruedas frente al micrófono y puesto de pie, con alguien más o menos deteniéndolo. Quizá fui yo, no lo recuerdo, y justo durante unos pocos minutos, solo habló 4 minutos, y durante los 2 o 3 primeros fue el viejo Bill. Fantástico, podía hipnotizar a la gente. Pero eso fue todo. Regresó a la silla de ruedas y fue sacado bajo la ambulancia y lo regresaron al hospital. Durante el resto del mes permaneció en el Instituto del Corazón a causa de que el Dr. Ed pensó que podría ser ayudado. Cuando Bill y Lois regresaron al norte, el 1 de agosto, su buen amigo Bernard Smith, que tan recientemente había llenado el papel de Bill en la convención, murió de un ataque al corazón. A su regreso, a Bill le entró muy pronto pulmonía y en realidad nunca se le quitó. Comenzó a tener alucinaciones que eran tan reales como las que las describían a Lois Anel. En ocasiones, a causa de sus poderes como narrador de cosas graciosas, eran tan brillantes, esto con su capacidad descriptiva tan viva, que Lois y Nell reían a pesar de sí mismas. A principios de septiembre, Bill estaba por completo postrado en cama. En noviembre, nunca bajó al piso inferior. Ese noviembre, Lois leyó su mensaje de despedida en su cena de aniversario. En este, Bill parafraseó el saludo árabe que le había mandado un miembro, y escribió a todos los AA: «Los saludo y les agradezco que estén vivos». Fue un periodo agotador y fatigoso, lleno de esfuerzo. Tendría etapas lúcidas en la mañana y cuando se despertaba diría: «Oh Dios mío, otra vez tengo que pasar por todo esto». Conseguir pasar cada día requería de un enorme esfuerzo, y casi tan grande era igualmente la tensión sobre Lois. Ahora también tenía enfermera de noche y de día. Bob H., que entonces era gerente general de la OSG, recordó: «Estaba razonablemente convencido desde finales de julio o principios de agosto de que Bill no iba a vivir mucho. No sabía cuánto, pero decidimos que haríamos todos los planes con tiempo suficiente, lo cual hicimos todos. Hicimos una lista de toda la gente a la que había que notificar, de la que se le podría notificar por teléfono, de la que habría que notificar por telégrafo, de la que se le podría notificar por carta. Todo lo que teníamos que hacer era presionar un botón y todo se pondría en movimiento». En enero de 1971, el Dr. Ed, que estaba en constante contacto por teléfono, decidió que el Instituto del Corazón de Miami podía ser capaz de hacer algo por Bill, ya que tenían un nuevo aparato para respirar que podía ayudarlo, y decidió llevar a Bill de regreso a Miami. Un viejo amigo alquiló un avión Learjet y el Dr. Ed voló desde Miami para acompañar a Bill de regreso. La cabina del avión era tan pequeña que hubo que quitar una parte para que cupieran los pies de Bill. Lo tuvimos reposando en una camilla sobre los respaldos reclinados de varios asientos, usando su siempre presente máscara de oxígeno. El Dr. Ed me colocó a mí cerca de sus pies, él a mitad del cuerpo, a Lois en la cabeza. Nell, que había oído a Bill aconsejar a un número incontable de personas,
Utilizó ahora sus propias palabras para consolarse. «Mantente firme», le animaba, y Bill apretaba su mano en respuesta. Lois le susurraba suavemente agarrándole la otra mano y hablando. Durante el vuelo a Miami, Bill permaneció consciente y de buen ánimo. Describió a sus padres, a sus abuelos y a Mark Wallon, ya que todos se presentaron ante él en la cabina del avión. El avión llegó a Miami al declinar la tarde, y Lois estaba exhausta. A las 8 de la noche, después de cenar y de que Lois había regresado al cuarto de Bill a despedirse, Nell y ella se retiraron a su suite, con habitaciones contiguas en el Holiday Inn, al lado del instituto. Bill estaba cómodo y alegre cuando Lois lo dejó. Era el 24 de enero y el 53 aniversario del matrimonio de Lois y Bill. Bill murió a las 11:30 de esa misma noche. Felices 24 horas.